Bueno, el doctor Francisco Rodríguez Covarrubias también es egresado de nuestra residencia. Él hizo su posgrado en Francia y es también uno de los que se ha vuelto un experto en cirugía laparoscópica. Este programa lo iniciaron en nutrición tanto Bernardo como Paco. Y como ven, Bernardo prácticamente la cirugía robótica la desarrolla en un hospital privado y probablemente es una de las gentes que más experiencia está teniendo en cirugía robótica actualmente. Y lo que nos va a presentar Francisco precisamente es lo que ha desplazado la cirugía abierta en los tumores renales y en las cirugías parciales, las radicales. Y actualmente, pues les tengo que decir, porque como dicen que todo está muy bien en este país, la cirugía que más hemos tenido que cancelar es la cirugía laparoscópica porque no hay insumos. En una institución como nosotros, como nutrición, seguimos padeciendo la falta de medicamentos, de insumos y de mantenimiento de todos los equipos de la institución. Así que, a ver qué nos depara el futuro. Pero en fin, Paco, adelante por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada agradezco a la Academia Nacional de Medicina, a la mesa directiva y en especial al doctor Gabilondo, coordinador de este simposio. Entonces vamos a hablar de la aplicación de la invasión mínima en los donadores. ¿Y cuál es la relevancia de este tema? Bueno, pues que esta subespecialidad es algo único. Esto porque sabemos que el donador per se no tiene ningún padecimiento y es nuestra obligación como equipo médico, como equipo quirúrgico, procurar siempre su bienestar. Más allá de la satisfacción psicológica, probablemente el nexo familiar que haya con el receptor, el donador estrictamente no recibiría ningún beneficio de donar un riñón. Entonces debemos ser nosotros muy cuidadosos y brindar las vías óptimas para que los resultados sean favorables. ¿Cuáles son las ventajas de la mínima invasión? Ya lo mencionaba el doctor Gabilondo, Bernardo, pues conocemos ya de sobra todas estas grandes ventajas y algo que es muy importante es que esto se sostiene tanto por la vía laparoscópica como por la vía robótica e indudablemente un paciente como un donador pues es de los casos en los que más beneficio hay con todos estos aspectos. Tenemos algunas desventajas, obviamente también ya mencionadas, como la disponibilidad, la posibilidad de altos costos, aunque ya es debatible porque en centros donde estos programas son exitosos, a mediano y largo plazo se logran abatir costos mediante la reducción de hospitalizaciones, analgésicos, transfusiones y otras secuelas que puede dejar la cirugía convencional. Por otra parte, la curva de aprendizaje es algo que poco a poco también, mientras más entrenamiento hay y más experiencia surge, pues también se va reduciendo como un obstáculo. Y finalmente, las dificultades técnicas en cirugía reconstructiva. Por otra parte, debemos saber lo que ya mencionábamos al principio, que estos pacientes no tienen un padecimiento y debemos procurar su bien al máximo. ¿Cuáles son los aspectos que se deben conocer inicialmente? Bueno, todos los riesgos que puede haber durante la donación, la naturaleza de cada procedimiento, potencial falla o pérdidas de injerto en caso de que haya alguna complicación quirúrgica o algún rechazo inmediato al momento del trasplante, pacientes que tendrán que estar conscientes de que a partir de la donación deberán seguir un seguimiento, una monitorización permanente, cuidar aspectos de la salud tan importantes como el sobrepeso y la obesidad, así como el desarrollo de hipertensión, para que no sean una potencial causa de enfermedad renal crónica en aquellos que ya hicieron una donación. Y además considerar que el donador vivo tiene ventajas bastante sustanciales por encima de los donadores fallecidos. Evidentemente, cuando obtenemos un riñón de un donador vivo, que generalmente está relacionado de manera sanguínea, pues obviamente será un riñón en mejores condiciones, tendrá un mejor perfil inmunológico,
el trasplante se podrá hacer de manera programada y no de emergencia o urgencia, como puede ser en el caso de un donador fallecido, y compensa la escasez o la poca oferta que pueda haber de este otro tipo de donadores. En esta evaluación consideramos muchas cosas, pero las más importantes son, sobre todo, aparte de la función renal, que es una condición sine qua non en la que debemos centrarnos, pues también algunos aspectos urológicos y metabólicos, ya que aquellos pacientes con obesidad o sobrepeso consideramos nosotros como grupo que es mejor que no sean donadores porque tienen mayor riesgo de desarrollar a largo plazo enfermedades metabólicas que puedan dañar el riñón único que ellos van a conservar. Por otra parte, el tabaquismo, las enfermedades infecciosas y desde luego descartar neoplasias malignas será una tarea que tendremos que evaluar en el área urológica junto con la evaluación psicosocial, que es fundamental, porque si demostramos de antemano a través de nuestros colegas de psiquiatría y de psicología, de trabajo social, que hay algún problema en la dinámica familiar, en el posible apego a los tratamientos, pues seguramente serán candidatos que no se beneficiarán de un proceso tan complejo como una donación proveniente de un familiar y un receptor de trasplante. Una vez que el donador ha acordado, aceptado todo este proceso y está programado para la donación, debemos hacer hincapié en los factores de riesgo que a él o a ella le pueden provocar enfermedad renal crónica. En general, este es menor a entre 0.1% y 0.47%. En las estadísticas del instituto, afortunadamente, esta cifra se cumple, es decir, menos de cada paciente, uno de cada 100 donadores van a desarrollar enfermedad renal crónica, lo cual consideramos que es una cifra bastante aceptable. Pero debemos insistir nuevamente, a pesar de que parezca reiterativo, en cuidar sobrepeso y obesidad, es decir, no rebasar un índice de masa corporal mayor a 30, no desarrollar hipertensión, también saber si en nuestra población, por estudios que existen en Estados Unidos particularmente, en donde se ha visto que probablemente por la mayor propensión a desarrollar diabetes e hipertensión, podría haber mayor desarrollo de enfermedad renal crónica, pues tener más cuidado, así como la edad y tasas de filtración glomerular limítrofes. En nuestro instituto nos dimos a la tarea de evaluar si los donadores que habían tenido el hábito del tabaquismo tenían algún factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica y, pues como era de esperarse, hubo un hallazgo positivo en cuanto a esta pregunta de investigación. Y como vemos en la gráfica, la línea verde representa a los donadores que habían fumado y tienen un descenso más marcado a lo largo de los meses, esto calculado en alrededor de 120 meses, de desarrollar algún tipo de daño renal. Entonces, aunque hasta ese momento lo demostramos metodológicamente y estadísticamente, desde hace muchos años en el instituto hacemos mucho hincapié en nuestros donadores, en la importancia de abandonar el hábito del tabaco desde que son elegidos como potenciales candidatos para donar y a lo largo de todo su seguimiento. Por otra parte, una preocupación que también hemos tenido es en mejorar los desenlaces quirúrgicos. Hemos tenido la fortuna de contar, como bien mencionaba Bernardo, de un equipo multidisciplinario en donde siempre hay un líder, que en este caso somos nosotros, el Departamento de Urología, pero en conjunto con anestesiología, nefrología, medicina del dolor y otros involucrados, estamos desarrollando un protocolo de recuperación mejorada en los donadores. Esto con el objetivo de comparar la evolución perioperatoria que tuvieron nuestros casos abordados por vía laparoscópica y cuidado perioperatorio convencional con este nuevo protocolo, que aquí, como podrán ver ustedes en la columna de la izquierda, incluye una analgesia multimodal
en la cual nuestros colegas de anestesiología infiltran dos tipos de bloqueos a nivel del transverso abdominal y del cuadrado lumbar, junto con analgesia basada en paracetamol y metamizol, tratando de evitar en la medida de lo posible el uso de opioides. Además, se restringen los líquidos intraoperatorios, se procura un inicio de vía oral de manera más rápida de lo que convencionalmente hacíamos, y se utiliza una profilaxis antiemética especial. Con esto, en este protocolo ya tenemos 86 pacientes manejados de esta manera. Este es un protocolo que está aprobado por nuestro comité de ética y nuestro comité de investigación, y los comparamos con los casos consecutivos previos, que fueron 172 donadores por vía laparoscópica. Y aquí podrán ver ustedes las características perioperatorias son bastante similares. De hecho, ninguna tiene diferencia significativa, más que la administración intravenosa de líquidos perioperatorios, en donde obviamente, por ser un protocolo en donde controlamos este factor, pues es menor en el grupo de estudio, que es el grupo de recuperación mejorada. Estas gráficas me hizo favor de ayudarme a hacer la estadística el doctor Axel Hernández, que es nuestro jefe de residentes y que está aquí presente. Y lo más interesante es que encontramos que si de sí la cirugía laparoscópica, como pueden ver en la columna de la derecha, con 172 pacientes, ya tenía buenos desenlaces en cuanto a estancia hospitalaria, requerimientos analgésicos, regreso a las actividades cotidianas, pues en el grupo de recuperación mejorada se redujo aún más el requerimiento de opioides adicionales, se redujo la necesidad de dar antieméticos durante la operación o a lo largo de la recuperación intrahospitalaria, y se redujo también casi a la mitad la duración de la estancia hospitalaria en días, sin que esto representara un deterioro en la función renal, como vemos en la penúltima fila, pero tampoco provocando mayores complicaciones. Si ven ustedes ahí las complicaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, con la experiencia que hemos hecho Bernardo y un servidor, y ahora también con la adición de otros dos colegas que son Adrián Garza y Gerardo Tena, pues las complicaciones son de bajo grado 1 y 2 por Clavien, y en un porcentaje bastante reducido también. Así, con esto, por ejemplo, las guías europeas y otras guías recomiendan que la invasión mínima sea por vía laparoscópica cuando se cuente con el acceso, o por vía robótica cuando se cuente con el recurso, sea lo que se le ofrezca a los donadores. Ya las otras variedades aún más sofisticadas, como el puerto único que mencionaba Bernardo, pues será también cuestión de tener acceso a ello, porque muy pocos centros en Estados Unidos tienen acceso a esto, o en Europa. Entonces podemos nosotros concluir que la donación renal proveniente de donadores vivos es segura, sobre todo que por vía laparoscópica nos da una tasa baja de complicaciones a corto y mediano plazo. Los protocolos de recuperación mejorada también van a dar desenlaces superiores en comparación al manejo convencional. Estas ventajas de la invasión mínima se preservan en los donadores, y es muy importante que el manejo sea multidisciplinario y que el seguimiento sea de largo plazo para garantizar el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco.